buenas tardes. Bueno, un poco les comento lo que yo, mi propuesta acerca de esta charla. Yo le venía, en todo caso, a comentar una serie de trabajos que estoy llevando a cabo en mi ciudad. Yo soy de Paraná, en Entre Ríos. Hace mucho tiempo estoy trabajando en la escuela secundaria de distintos espacios, en distintas funciones, roles y funciones, también en institutos de formación docente y en la universidad, tanto la Universidad Nacional de Entre Ríos como la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En ese caso estoy en cátedras que tienen que ver con la formación docente, el profesorado de filosofía, que ese es mi origen de mi formación. Y especialmente articulados con elementos que tienen que ver justamente con la participación y las juventudes en las escuelas secundarias, principalmente, a partir de un trabajo de tesis de doctoral de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y con el aporte de mi directora, Miriam Krieger, que trabaja, que es investigadora en la CED, trabaja también para estos cursos del Centro Redes, del KICT. Y bueno, la idea es poder pensar justamente la convivencia y lo que es la juventud, especialmente la franja etaria entre los 16 y 17 años, que correspondería a lo que la Ley Nacional de Educación, de la 26.206, vendría a ser el ciclo orientado, especialmente en los dos últimos años. A partir de ahí hemos hecho foco en ese sector de la población, orientándolo también a ciertas particularidades de la ciudad de Paraná, y articulándolo también con la ley 9098, que es la ley de educación provincial en Entre Ríos, ¿no? Que articula el elemento de la educación de la ley nacional. Bueno, dentro de eso, pensando en la estructura de la convivencia en las escuelas secundarias, ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Se pasó de, en cuanto a las normas que articulan las distintas dinámicas entre los actores institucionales, ¿no? Se pasó de una cuestión de reglamento o código de convivencia, ¿no? Donde se establecían leyes, normas, prescripciones, ¿no? Para ser respetadas por el cuerpo, especialmente de alumnos, ¿no? Generalmente no incluían el sector docente, y que el estudiante debía asimilarlo como parte de lo que tenía que cumplir, ¿no? A una dinámica, ¿no? De los acuerdos escolares de convivencia, donde se generan instancias de diálogo, intercambio, o que se deberían generar entre los distintos actores institucionales, padres, docentes, directivos y alumnos, justamente para articular cuáles serían las mejores normas o formas de convivir dentro de la escuela. Si bien, obviamente, cada escuela va a tener su particularidad, su clima escolar, su población, sus necesidades especiales para esa comunidad, hay líneas de acción comunes, ¿no? Que no solamente va a una cuestión de la formalidad, ¿no? Cuál sería el uniforme, cuál los horarios de salida, que sería una cuestión más reglamentaria, sino lo que tiene que ver con la construcción de la norma. Y ahí fue que pusimos foco, justamente la norma como prescripción, ¿no? Y en esa articulación de la norma, cómo influyen, ¿no? Por otro caso, cómo participan los distintos actores institucionales. Nosotros por eso pensamos dentro de las categorías de juventudes, ¿no? Justamente, si bien es una construcción social la juventud, así como podemos pensar la niñez, como podemos pensar distintos articuladores sociales, hoy por hoy podemos hablar justamente, o deberíamos hablar de juventudes en cuanto a la diversidad, ¿no? De modos de ser joven, ¿no? Atravesados por cuestiones políticas, sociales, económicas. Y en esa dinámica de la juventud justamente no lo podemos disociar de la construcción histórica, ¿no? Se es joven en la actualidad de una manera determinada, en un contexto determinado, ¿no? Por eso nos focalizamos por múltiples razones en esos
16, 17 años, ¿no? Justamente porque la escuela secundaria, supuestamente dentro de los objetivos básicos, ¿no? Que es, por un lado, educar para los estudios superiores, por otro lado, educar para la inserción en el mundo laboral, y la tercera parte sería la educación en la ciudadanía, ¿no? Esa construcción de la ciudadanía no puede pensarse más de una manera legal, ¿no? En cuanto a deberes y obligaciones del individuo o del sujeto con respecto a la sociedad o la comunidad, sino que también se debe pensar como ciudadanía participativa, ¿no? Eso amplía, ¿no? El horizonte y de poder pensar ciudadano a lo que antes jurídicamente se lo conocía como menores de edad, ¿no? También son sujetos, también son activos en la sociedad, también están dentro del marco de la ley, ¿no? Y también son sujetos de derecho, ¿no? Articulando por la Declaración Universal de Derechos del Niño, etc. Pensándolo como sujeto de derechos, lo tenemos que pensar justamente como sujeto de derechos dentro de la escuela, ¿no? La escuela como agente socializador, ¿no? Recién veníamos una ponencia donde justamente se planteaba la cuestión de la diversidad y cómo la escuela se ha convertido, según el INADI, en el segundo espacio de discriminación, ¿no? Justamente cuando en la construcción de la ciudadanía eso se debería contemplar. Bueno, y particularmente pensar, ¿no? El tema de la subjetividad, ¿no? Pensar el tema de la subjetividad y pensar la subjetividad principalmente política, ¿no? En ese sentido, yo sigo el planteo de Miriam Becker, en cuanto a que, bueno, poder pensar, ¿no? La subjetividad política, ¿no? Los sujetos políticos como aquellos agentes sociales, ¿no? que tienen conciencia de su densidad histórica, del poder de sus decisiones, y en todo caso asumen responsabilidades ante ellas, aunque muchas veces no pueden dimensionar cuáles los efectos o las consecuencias del mismo, ¿no? Como no le podemos pedir a ningún sujeto social que pueda dimensionar hasta qué punto, ¿no? Lo que uno hace puede repercutir en otro o en la sociedad, ¿no? Sabemos que hay una repercusión, mucha, poca, ahí nos ayudará también la sociología para poder pensar estos mecanismos de participación, especialmente que eso es uno de los vectores que estamos trabajando en cuanto al análisis, por ejemplo, la articulación con las redes sociales, ¿no? Como otra forma, otro vector para pensar la construcción de algún tipo de ciudadanía, algún tipo de participación política, ¿no? Justamente cuando hablamos de política hablamos de crear el espacio público, no hablamos de política partidaria. Entonces, esa subjetividad política también es una construcción histórica, política y social, ¿no? La manera de ser hoy joven y hoy ser sujeto político es totalmente disímil de la que fue hace 10, 20, 30 años atrás, indiscutible, ¿no? Por ahí la dificultad es que muchas veces las juventudes actuales recogen en muchos discursos, en muchos planteos adultos, antiguos fantasmas, visiones, etcétera, representaciones sociales que se vienen construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esas juventudes no tienen nada que ver con estas, justamente porque son históricas, ¿no? No lo podemos pensar de otra manera. Entonces, en esa cuestión indisociable entre sujeto concreto y cuestión histórica, atravesada por lo político, lo social y lo económico, tenemos que pensar justamente cómo lo hacemos en la escuela, ¿no? La escuela, obviamente, con todo un trayecto formativo, ¿no? De construcción, ¿no? Formada en el siglo XIX, ¿no? Con la idea de la normalización, ¿no? La ciudad de Paraná es sede de la primera escuela normal del país, ¿no? Fundada por Sarmiento, con ese criterio homogeneizador de la población. Bueno, también generó los maestros que a su vez realmente siguieron esa misma línea, ¿no? Hoy por hoy pensar desde otro lugar, desde el lugar de la diversidad, desde el lugar de la inclusión, es y el lugar del protagonismo del estudiante, ¿no? Pasamos de ese sujeto pasivo, de la enseñanza-aprendizaje, a un sujeto activo, comprometido y que además, hoy por hoy, no es una cuestión menor,
de 16, 17 años que tiene la posibilidad de votar. O sea, construir su ciudadanía a partir del voto, ciudadanía efectiva. ¿No? Y eso también repercute en la escuela, y la escuela se tiene que poner a pensar, digamos, que muchas veces se queda excluida de la dimensión o de la lucha, del intercambio político y político partidario. Cómo ahora eso ingresa a la escuela, justamente porque ahora los estudiantes pueden votar. Y las discusiones que se establecen dentro de las instituciones y las dinámicas que se establecen dentro de las instituciones también se modifican. Inclusive, bueno, en la provincia de Entre Ríos, en el año 2013, se hizo la ley, la ley provincial que obliga a las instituciones educativas, tanto de nivel secundario, tanto de gestión privada como pública, de crear su centro de estudiantes. ¿No? Antes un centro de estudiantes dependía muchas veces del director. No, si convenía, si no, hasta qué punto, qué funciones le otorgaba. Ahora hay una ley provincial que se comenzó a aplicar efectivamente este año. El año pasado se hizo todo un proceso de evaluación de las distintas situaciones, etc. Bueno, ahora están obligados a tenerlo, ¿no? Incluso dentro de escuelas privadas con una larga tradición religiosa, bueno, hoy por hoy esos estudiantes que además votan, que además son sujetos políticos, están en la escuela y se le habilita un espacio concreto, físico, un espacio político dentro de la escuela, una representación, ¿no? Entonces ahí también hay muchos articuladores que vienen a justamente cuestionar esta escuela que tenemos, ¿no? Con este nuevo sujeto que tenemos, ¿no? Y esa es la gran dificultad, ¿no? Que todavía los docentes que tenemos son otros docentes que pensaron otro sujeto y que en todo caso, como muchos dicen, fuimos formados para otro sujeto, para otra sociedad, para otro mundo. Y bueno, también entre lo que hablamos anteriormente con el tema de la disponibilidad, ¿no? También está la disponibilidad del cambio y la disponibilidad de poder pensar las cosas de otra manera, ¿no? Justamente siempre va a haber cosas distintas en todas las profesiones, bueno, y en todo caso de docente habrá un compromiso ético diferente, o debería haber un compromiso ético diferente. En todo caso, justamente la escuela como pequeña sociedad debería en todo caso articular un mecanismo de participación y convivencia que justamente después redunde en el beneficio de toda la sociedad. Bueno, en todo caso, la idea es justamente poder construir a partir de la convivencia una comunidad que no se piense solamente como una comunidad de origen, ¿no? Como esto que somos y que bueno, nos relacionamos nosotros y bueno, cómo hacemos, sino también como una comunidad de destino, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? Que eso tiene que ver incluso con la construcción del pensamiento de nación, ¿no? No solamente con la nación con una cuestión de origen, sino también con una cuestión de destino, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que proyectamos? Y en ese sentido, pensando justamente en el objetivo de la subjetividad política, no en el sentido trágico, de decir, bueno, vamos a hacer lo que más o menos vamos a hacer de esto, sino en el sentido utópico, de decir, vamos a hacer lo que necesitamos hacer. Y para eso es indispensable la participación de los estudiantes en estas dinámicas de convivencia. Por eso también, ¿no? La idea de generar la norma está establecido, hay una resolución en el Ríos, que es la 1692/09, que se empezó a articular en el 2010, que tiene que ver con cómo se construye la norma y cómo se construyen los acuerdos de convivencia en las escuelas secundarias. Y bueno, y ahí institucionaliza, por otro lado, ciertos mecanismos de participación. Por ejemplo, la asamblea de los estudiantes en su curso, asambleas generales, ¿no? Donde se ponen en juego, podrían ponerse todos los discursos, alumnos, docentes, padres, etc. Y en todo caso, en vistas a estos procesos articulados, se debería generar, ¿no? Un acuerdo de convivencia. El acuerdo de convivencia incluiría esas normas, no normas como prescripciones, ¿no? Que es lo que en el modelo anterior, no es decir, no se puede hacer esto, 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 que bueno, caía en la casuística, caía en la dificultad, ¿no? Por ejemplo, el Código de Convivencia decía, no se puede utilizar
reproductores de MP3 en clase. ¿No? Entonces el docente llama la atención, el niño está escuchando música. No, pero el código dice MP3, este es un MP4. No entraba dentro de la norma. Bueno, esos mecanismos engorrosos, que bueno, justamente tienen que ver con una disciplina aplicada a la sanción que no se pensaba educativa, sino que una sanción disciplinadora, normalizadora, ¿no? En palabras de Foucault, sino que justamente se plantea en una sanción educativa, ¿no? La idea es justamente poder ver qué es lo que hay atrás de la norma. ¿Por qué decimos, mira, es mejor que no utilicemos eso, cualquier tipo de dispositivo que pueda, no sé, generar ruido dentro de lo que estamos haciendo en clase, generar una distorsión que perjudica al otro, que, bueno, en todo caso, poder interpretar la norma de otro lugar. Y en ese caso, poder interpretar cuáles serían los valores o los vigores, dirían otros, que motorizan a que respetamos esto, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo en cuestiones básicas. ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y si bien hay una ley que sostiene esto, por otro lado está la resistencia de aquellos docentes que con su rol adulto tratan de mantener el poder justamente de la institución, que obviamente lo sigue manteniendo porque la institución es una institución es una institución jerárquica, es una institución que está muy bien. Ahora bien, hay que ver cuáles serían los mecanismos justamente para garantizar esa participación y que el estudiante sea no un sujeto objeto de la educación, ¿no? Sino justamente un sujeto subjetivo de la educación, ¿no? Un sujeto que justamente colaboremos en la construcción de su subjetividad, ¿no? En su vínculo con el otro, en lo que pretende para sí, en lo que pretende para el otro, en lo que pretende para la construcción. Y creo que por ahí también va uno de los desafíos grandes de la escuela secundaria. Bueno, entonces esas normas que van a regular tiempos, espacios institucionales, modo de organización, modo de vincularse con el otro, deben ser vistas, deben ser revisadas y deben ser replanteadas, en este caso legalmente, todos los años. Que eso es una buena perspectiva en cuanto a pensar esta dinámica de los sujetos, digamos. Nosotros no somos los mismos año a año, los niños, los estudiantes, los jóvenes, los adolescentes, mucho menos, ¿no? Las elecciones que hacen no son las mismas, la forma en que se vinculan no son los mismos, en todo caso la sociedad no es la misma, ¿no? Y en todo caso poder pensar, ¿no? ese estudiante en sus trayectorias escolares, ¿no? Cómo la escuela colabora, ¿no? en esa dinámica para justamente cumplir su rol, ¿no? En este caso, digamos, que a mí me interesa, que es la construcción de la ciudadanía desde un plano participativo y en todo caso atento a la realidad social, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, esa dimensión política se piensa justamente como dinámica, ¿no? La forma de vincularnos entre nosotros como escuela o con otras escuelas o con la sociedad totalmente cambian, y en ese cambio lo tenemos que pensar como un cambio político, ¿no? Y en todo caso en ese cambio político también van a interferir y van a ingresar y van a aparecer nuevos cuestionamientos que antes no estaban en la escuela, ¿no? De cuestionamientos más básicos como, bueno, la cuestión de esto del uniforme, para qué esto, para qué lo otro. Un cuestionamiento más superador, el ingreso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación a la escuela, y en todo caso hay procesos de enseñanza-aprendizaje, que obviamente hay planes, hay dinámicas, hay proyectos, hay programas institucionalizados para el ingreso, ¿no? El programa Conectar Igualdad, el modelo 1 a 1, ¿no? el posgrado en Educación y Tecnología del Ministerio de Educación de la Nación para los docentes. Ahora bien, también hay una resistencia a eso, ¿no? Hay una resistencia docente a perder también cierto rol o cierto poder dentro de
que se consideran los saberes, ¿no?, que circulan, ¿no?, dentro de la escuela, ¿no? Y en todo caso también poder pensar, y también a muchos docentes por ahí le cuesta correrse del lugar del saber y del poder para poder dialogar, ¿no?, con otros saberes, con otros recorridos, con otras trayectorias, que no invalidan la propia, ¿no?, sino que también vienen a sumar, ¿no? Por eso, así como aparece la idea de aula aumentada, ¿no?, estando en la misma aula, ¿no?, con las NET, nos podemos vincular con el mundo, ¿no? Ya el encierro ese, ¿no?, se habla de desamorallar la educación, ¿no?, ese encierro en el cual la escuela no estaba habituada y que de alguna manera era algo aparte de esa sociedad, ¿no?, que muchas veces era violenta, traumática, etc., ¿no? Esto era algo aparte, ¿no? Incluso hasta las prácticas de disciplina, ¿no? Dos chicos se estaban por pelear y decían, no, acá no pueden pelear, afuera hagan lo que quieran, ¿no? Como si esa fuera la lógica, ¿no? En todo caso, justamente, no nos peleamos. En todo caso, si surge acá el problema, no importa si fue de afuera o si fue de acá, pero surgió acá, nosotros como institución lo podemos tomar, lo podemos pensar, lo podemos dialogar, y podemos ver que no es bueno pelearse las piñas, ni acá adentro ni allá afuera. Y esa es la construcción de ciudadanía que tenemos que pensar, ¿no? Una cuestión integrada con también lo que pasa por estos jóvenes, que mucho de la vida de esos jóvenes no pasa por la escuela, ¿no? La mayoría no pasa por la escuela. Aunque nosotros creamos que sí, como docente, ¿no?, o en todo caso que sí era lo más importante, ¿no? Y obviamente, pensándolo como sujeto, lo podemos pensar también en sus dificultades, en sus particularidades, en sus trayectorias, en su diversidad, en todo caso una diversidad que enriquezca a todos, ¿no? No que sea un obstáculo para la clase, un obstáculo para la dinámica que yo docente me planteo y me planteé desde hace 20 años, ¿no? Lo mismo sino justamente poder diversificar, armar, generar espacios también para la creatividad, ¿no? Pero eso también implica justamente el diálogo, y en eso también hay construcción y parte de la participación política. Bueno, particularmente en este estudio de campo se trabajó sobre 3 escuelas específicas, con 3 grupos de alumnos muy disímiles entre sí, escuelas con realidades sociopolíticas, culturales muy diferentes. Se trabajó con una batería de encuestas muy importante y grupos de discusión, ¿no? Especialmente posteriormente a la construcción y reconstrucción de los acuerdos seculares de convivencia que se da en los meses de marzo-abril, ¿no? A partir de ahí, bueno, sacamos conclusiones muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta dinámica incipiente que se está generando a partir de el cruce, ¿no?, generacional, de los alumnos, las nuevas necesidades de los estudiantes. En todo caso, la ley que plantea esta dinámica de convivencia nueva, ¿no?, y esta manera de poder pensar que las normas no son solamente prescriptivas, no son solamente sancionadoras, sino que justamente deben ser un espacio de libertad. Primero en su construcción, ¿no?, donde hay participación, donde hay fundamentación, donde cada uno puede decir, bueno, yo quiero que pase esto. ¿Y por qué? Porque esta es la escuela que quiero, porque esto es el sujeto que quiero, porque esto es lo que quiero ser yo. Yo no me tengo que agarrar trompada, no porque ni en la escuela ni afuera, no porque me van a meter preso, no porque me va a doler, no porque me van a ver y me van a sancionar, sino porque no es la forma de resolver el conflicto. Y ese es el cambio más grande que se está tratando de generar ahora, ¿no? Pero para eso también se necesita del rol docente que habilite ese espacio, y en todo caso ese rol de poder que muchas veces no está dispuesto a ceder. Bueno, justamente aceptando que el conflicto es parte de la dinámica de la vida, incluso el conflicto personal, ¿no? Cada uno tiene conflictos consigo mismo, más allá de que algunos tengamos alguna patología
específica, pero en todo caso, sí, los conflictos tenemos todos los días, ¿no? Vivimos con contradicciones y en esas contradicciones nos movemos, existimos y en todo caso vivimos y nos relacionamos. Nos construimos como sujetos y construimos la sociedad que queremos y la sociedad que en todo caso queremos para nosotros, para nuestros seres queridos y para todos. Bueno, un poco era eso lo que yo le venía a comentar, disculpen la rapidez. Bueno, yo no sé si me quieren consultar algo. ¿Cuáles son los problemas que ellos plantean en la convivencia, para esos acuerdos de convivencia? Las investigaciones que ustedes hicieron, ¿cuáles fueron los resultados de los problemas que ellos veían? Bueno, hay un fuerte patrón orientado a justamente el verticalismo de las decisiones. Si bien se establece legalmente que hay un Consejo Escolar de Convivencia, ¿no? Que va a tomar en todo caso situaciones muy puntuales o particulares para analizarlas, ¿no? Casos extremos generalmente. Ese Consejo Escolar de Convivencia tampoco tiene un poder resolutivo, tiene un poder consultivo que está en manos del rector. El Acuerdo Escolar de Convivencia, el Consejo Escolar de Convivencia estará compuesto por representantes docentes, asesor pedagógico, vicerrector, en todo caso preceptor o jefe de cuerpo de preceptores y el representante del centro estudiante. O sea, en todos los espacios siempre justamente hay una minoría de los estudiantes y en estos espacios de participación es consultivo. La legislación, por otro lado, justamente sigue manteniendo el rol del director principalmente, o rector, como quien determina la aplicación de la norma y la sanción correspondiente, ¿no? ¿Eso es todo para la provincia de Entre Ríos? La provincia de Entre Ríos, sí. ¿Y a partir de cuándo comenzaron? La resolución salió en el 2009, se empezó a implementar en el 2010, ¿no? Ya habiendo pasado los 3 años de lo que vendría a ser la modalidad ciclo básico, o sea, los que estaban en el ciclo básico, pasaron al ciclo orientado, se hizo justamente este trabajo. Y bueno, eso justamente desarticula muchos elementos que mucha apertura, que en un comienzo se planteó, justamente la restringe, ¿no? Igualmente se habla, por ejemplo, de equipo directivo. El equipo directivo implicaría el rector, el secretario y el vicerrector. Pero dentro de eso, la misma norma tiene las funciones diferenciadas, donde el rector es el responsable último. O sea que a veces llama al consejo para que, por caso, apoyar una decisión propia, o a veces, bueno, si no le gusta lo que el equipo directivo decide, porque no él decide por sí. Así que los problemas que ellos ven es esa verticalidad. Claro, ¿Y alguna otra cosa? Por un lado, esa verticalidad en la decisión, Sí. ¿no? Por otro lado, hay como un fuerte poder normalizador, ¿no? Justamente todavía consideran que no están dadas las condiciones como para que las normas puedan incluir, ¿no? Muchas situaciones, muchas cuestiones que por ahí por un adulto están mal vistas, ¿no? Por la cuestión cultural, ideológica, ¿no? Con respecto al cuerpo, ¿no? Sí. O sea, nosotros venimos, no digo nosotros, ¿no? Sí, sí. Nosotros venimos formados en una estructuración del cuerpo dentro de la escuela totalmente separada. Claro. ¿No? Te estás haciendo a distancia, entonces no te quieres tocar mucho con el otro, ¿no? Ahora bien, por hoy, el manejo del cuerpo que tienen jóvenes, bueno, las nuevas generaciones es diferente, ¿no? No sé,
chico puede estar sentado arriba de la falda de otro y juegan y que Sí. no se tocan, no está peinando al otro. Uno le hace masaje y ya sale el docente. Suelte eso, ¿qué está haciendo? No, si me está haciendo masaje, me duele, le dije que. ¿No? Por ejemplo. Es una forma de pensar también entre las nuevas juventudes. Y el choque generacional que necesariamente hay con la. Entonces, por ejemplo, para uno, o bueno, jugando así con las manos, ¿no? O otra cosa que uno lo veo, lo tilda de violento, ¿no? Jugando, en verdad, no tiene esa connotación. El uso de algunas palabras, algunos vocabularios, algunas expresiones, uno obviamente sabe que sean, ¿no? Los vocabularios tan ricos que hay otras múltiples palabras y significantes como para pensar las cosas, que ayudan también al pensamiento, ¿no? ¿Y la recuperación de esa falta, quién la determina? ¿El director o ese consejo? Si hubiera alguna falta que... Por eso, sí, las faltas se consideran leves, graves y muy graves. ¿Ah? ¿Y lo que les va a pasar, quién lo determina? Y bueno, en el caso de las faltas graves, el directivo, ¿no? Siempre el directivo. En el caso de las faltas leves, se articula y es el preceptor o el mismo docente que puede pedir una sanción, un llamado de atención, un procedimiento y buscar mecanismos alternativos de aplicación de la norma. Por ejemplo, que hay un chico que está fumando, entonces, bueno, algún trabajo acerca de los ¿Y eso ya está estipulado en el Código de Convivencia? Claro. Ya está todo... Están las posibilidades de sanciones. En los primeros 2 meses, marzo y abril, más o menos. Claro, ellos ahí se tiene que definir. Como es algo que año a año se va reactualizando, ya hay algo para trabajar. ¿Y es solo alumnos y directivos y docentes o interviene alguno? Los padres. Los padres también En la intervienen. medida que se le da el espacio. Realmente será un espacio de encuestas, ¿no? Por supuesto, con el uso del cuerpo, ¿no? Hay una tensión muy fuerte, ¿no? Chicos que usan aritos, piercing, expansores, el pelo, etc. Porque usan gorrito. Bueno, justamente, digamos, ¿quién soy yo, institución escolar, para seguir manipulando el cuerpo de un sujeto, incluso como psicópata? O sea, ¿quién soy yo, adulto, ¿no? Adulto, institución, etcétera, para seguir normalizando? Muy amplio, ¿no? De parte de los... Sí. Que quizás los procesos sociales muchas veces no van de la mano de las instituciones, ¿no? Lo que hablamos, por ejemplo, con los chicos que tienen asociaciones con distintos tipos de chicos de discapacidad. Bueno, se tienen que formar organizaciones para articularse, para poder, ¿no? Entonces, bueno, y eso es una forma de participación política, y eso es una forma de construcción de ciudadanía, es una forma de construcción de sujeto que es necesario, ¿no? Quizá si esto hubiese ocurrido hace 20 años atrás, tendríamos otra sociedad. Sí. ¿No? Bueno, estamos acá justamente construyendo eso, ¿no? Viendo más allá. Sí. Tengo una pregunta. Yo soy de Nicaragua y estoy un poco interesada en conocer el interés que tienen los jóvenes por participar en la construcción política. Es decir, ¿cuáles son las oportunidades que se dan a los jóvenes para que participen en estas construcciones de políticas públicas, que están interesadas por los temas sociales? Bueno, yo te puedo recordar por el funcionamiento de la Universidad del Carrillo y especialmente para donde más trabajo. Actualmente, vos habrás visto, en cuanto a participación en política partidaria, hay una ampliación, ¿no? De lo que es la base de los distintos partidos políticos y la orientación de sus, incluso digamos, de sus políticas
políticas o de su marketing hasta incluso, para poder llegar a ciertos sectores que antes, en una etapa, estaba totalmente despolitizado, ¿no? Argentina vivió una etapa ¿no? post-menemista, digamos, neoliberal, donde los partidos políticos perdieron la presencia, el poder y la representación social. Entonces no había antes un interés como lo hay ahora. Claro. Y se les brinda la oportunidad a los jóvenes de participar en este cambio. Y ahora, en cuanto a política partidaria, bueno, tenés la ley que habilita a votar a los jóvenes de 16 y 17 años en forma optativa. Eso es una apertura, una puerta muy interesante, digamos. Yo tengo estudiantes, digamos, que sí van y participan y se informan y construyen la ciudadanía de ese lugar. Pero que no. La mayoría, sí. Como política partidaria, también los partidos políticos ahora ya tienen sus propias líneas juveniles y propios mecanismos, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de que tiene otro tipo de vinculación. Hay que ver, también que eso sería una cuestión más de análisis posterior, de ver realmente cuánto ideológico, político real hay y cuánto una cuestión de marketing, una cuestión. Y por otro lado, hay instancias, por ejemplo, allá en la ciudad de Panamá, y es algo que también acá nosotros planteamos, que justamente las distintas organizaciones de la sociedad civil, sean clubes, comisiones vecinales, etc., de qué manera se van a tener que adaptar a esta ley. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el reglamento de los clubes? El chico tiene 17 años y puede votar a su presidente de la nación y no puede votar al presidente del club. O sea, hay una cuestión de lógica. Entonces, como los clubes también, por ejemplo, para decirte otra organización, pero como los clubes o las comisiones vecinales tienen que cambiar esa lógica, ¿no? Adultocéntrica, podemos decir, porque el adulto tiene el poder, y habilitar esos espacios de participación. Allá incluso está, en varios lugares, el presupuesto participativo, ¿no? Donde la municipalidad dice, bueno, tenemos tanta plata disponible, presenten proyectos por comisión vecinal, se presentan proyectos, no sé, tal cosa, mejorar tal plaza, y se vota, ¿no? Y bueno, a los que ganan se les da ese beneficio. Hay distintas formas de participar. Ahora bien, en la escuela estaba excluida esos mecanismos de participación. Ahora está obligada por la ley de los centros de estudiantes y por la conformación de los acuerdos escolares de convivencia.